ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días desde Madrid Central. Madrid, capital del imperio. Sí, tú andas lejos, ¿no? Estoy en Washington, sí. La verdad es que aquí mucha gente piensa ya que esto de Trump, el mundo lo contempla como una cosa que ha pasado ya, se ha acostumbrado el mundo y lo que me dicen mis amigos, sí, pero es que nosotros tenemos que aguantarlo y siguen con él, ¿no? Es lo que muchos de ellos se están ya haciendo la idea de que no van a ser 2 años más, van a ser 2 más 4, bueno, 6 más. Eso habrá que verlo. 2 seguro, porque el informe de Mueller evidentemente no le va a tumbar. Y aunque hubiera obstrucción de justicia, eso puede llevar mucho tiempo y Nancy Pelosi es muy inteligente y sabe que ese camino no va a ningún lado. Todo se juega en las elecciones. Ya, pero lo que pasa es que ya sabes cómo actúa la derecha de manera tan disciplinada, ¿no? Nunca van a reconocer un error, con lo cual todos los que le votaron le van a volver a votar. Y a eso suma algunos más que está ganando ahora en adeptos Fox News, que se dispara también en los índices de audiencia. Eso sí que es un buen termómetro. Sí, bueno, no sé, yo tengo confianza No estoy hablando del EGM, ¿eh? No hacer ninguna lectura paralela. No, que por cierto, muy bien, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que madruga. Perfecto. Y que se apunta ahí en la lista de me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Vamos a empezar antes de... Venga. This is the unknown grave, the one who died maintaining his night. He's really been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire. And he sang, my boo, ye Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people. Let them give us something to the world. Desde la ejecución de Gaddafi en 2011, Libia no ha vivido un momento de tranquilidad. Hay 2 gobiernos enfrentados, el de Unidad Nacional y el Ejército Nacional Libio, que mantienen un pulso por el poder que está llevando al país a un agujero negro. Cuéntanos un poco, Ramón, quién está detrás de cada uno de esos bandos. Bueno, es la lucha entre la Cirenaica y la Tripolitania. Eran 2 provincias romanas que nunca han terminado de sentirse país, ni incluso bajo Gaddafi. Trípoli era una región con más influencia fenicia, más mirando hacia África que Benghazi y Tobruk, que mira más hacia Oriente Próximo, con lo cual ahí no es un país claramente unido. Y el líder de la parte de Benghazi, que es al que llamamos mariscal, pero hoy es un señor de la guerra, Khalifa Haftar, ha decidido pasar al ataque, ha tomado varios pozos del petróleo del sur y está atacando Trípoli. Lo curioso es que detrás de él está Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Estados Unidos, que ha jugado a todas las bandas, pero este tío es un hombre de la CIA. Claro, la situación puede ser muy difícil de resolver porque hay muchos intereses en juego. Mencionas a muchos países, todos muy implicados. Además, Libia, sobra recordarlo, es un país que está bañado en petróleo. Ese petróleo gusta demasiado a las multinacionales y esto lleva a pensar que en realidad a nadie le interesa que Libia sea un país estable. Lo dijo Javier Martín hace mucho tiempo, antes de que cayera Gaddafi, que nosotros nos íbamos a quedar con los migrantes y los rusos y los chinos con el petróleo. Los migrantes, ahora el gran problema es, ¿te acuerdas cuando hemos estado diciendo que había que devolver los migrantes a Libia, que era un sitio seguro? Bueno, un sitio seguro nunca ha sido y ahora menos todavía. Y no escucho a nadie de la Unión Europea preocupándose de cuál es la suerte de los inmigrantes que hemos devuelto allí, que son muchos. Parece ser que hay unos 1.400 en zonas de combate, que hay otros 3.400 desplazados. Nadie se preocupa por ellos.
Claro, siempre acabamos hablando de qué hacemos con ellos en lugar de hablar de qué es lo que ocurre en el lugar del que proceden. Alrededor de 1.600 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las últimas 48 horas a causa de los combates cerca de Trípoli. Ya son 4.500 el número de libios afectados por los enfrentamientos en los últimos días. Esos combates también están empeorando la situación de los refugiados que llegan hasta allí con el ansia de llegar a Europa. Saludamos a David Noguera, que es presidente de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, buenos días. En febrero, más de un centenar de migrantes rescatados en la zona central del Mediterráneo fueron devueltos a Libia. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Hay algún plan para protegerlos una vez que llegan allí de vuelta? Bueno, lo que sabemos es que obviamente un nuevo estallido de violencia, que es el tercero en meses en Trípoli y en el resto del país, pues a una población que es particularmente vulnerable, porque esta gente básicamente está detenida en centros de detención, digamos, de forma indefinida y en unas condiciones inaceptables bajo cualquier perspectiva, pues lógicamente el conflicto en algunos de los centros ha estado literalmente a la puerta de esos centros, ¿no? Algunos se han podido cambiar de lugar, estamos intentando incrementar la ayuda que hacemos a estos centros, pero es extremadamente complejo. Y ya por el contexto, particularmente violento en estos días, y luego por todas las limitaciones y dificultades que tenemos en el día a día de trabajo en estas instituciones, claro, por llamarlas de alguna manera. Hay que recordar que el 85% de los migrantes localizados en esa zona del Mediterráneo son devueltos a Libia con el apoyo de la Unión Europea. Esto hay que insistir en ello constantemente. ¿Por qué no podemos permitir, David, que la gente regrese a ese país? Bueno, yo creo... el debate de si Libia, creo que lo mencionaba Ramón, ¿no? El debate si Libia es un país seguro o no. O sea, es un debate que ya roza lo absurdo, es ¿no? Ridículo, claro. Y por eso yo tampoco iría a debatir si la Tierra es plana o redonda. O sea, entonces yo ya lo dejo a la inteligencia de los oyentes, ¿no? Porque nosotros hemos insistido, llevamos años diciendo que Libia no es para nada un sitio seguro y que, digamos, hay una vulneración sistemática de derechos humanos fundamentales. Y tenemos un episodio particularmente violento en esta ocasión. Entonces, ya no vale, esa discusión no tiene sentido, hay que pasar de esa discusión. O sea, esto es un hecho objetivo bajo cualquier análisis, que Libia es un país absolutamente inestable y con unos niveles de violencia de conflicto prácticamente, ¿no? Entonces esa hipótesis ya no vale, con lo cual tenemos una obligación todos, ¿no? Todos los ciudadanos, las organizaciones y los gobiernos también, y particularmente la Unión Europea, que tiene una responsabilidad directa en esto. Entonces es inadmisible, es injustificable, no se puede entender de ninguna manera que este relato siga en Bruselas, no solo en Bruselas, sino que también en todos los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, es decir, también en Madrid. Lo que hemos hecho ha sido alejar un problema, dejar de verlo por las televisiones. También se ha parado los barcos que rescatan migrantes, con lo cual, como no lo vemos, no tenemos problemas de conciencia. ¿Es así? Bueno, eso seguro que es parte de la ecuación, pero digamos, en un mundo global, donde digamos las causas y las consecuencias de la crisis humanitaria son globales, es decir, todos tenemos una responsabilidad, pues esa excusa es una excusa infantil. Es decir, es la realidad de Libia, la realidad de la migración y los refugiados y las políticas europeas, el nivel de mortalidad y sufrimiento que causan y han causado, es lo hecho objetivo y es conocido, y que la gente que tiene interés y sensibilidad para estos temas pues tiene una opinión propia, formada y clara, ¿no? Nosotros no podemos más que insisto, que condenar ese tipo de políticas. Es verdad que ahora mismo, digamos, nuestras relaciones con la Unión Europea son tensas, son difíciles, que ya viene, es una situación que viene de lejos, ¿no? Nos han parado los barcos, la razón última es evidente, aquí podemos inventar 1000 excusas administrativas, pero es innegable, de nuevo, la voluntad política de parar las operaciones de rescate y de testimonio, ¿no? Porque no solo rescatamos gente, sino vemos lo que pasa, o sea, vemos también las actuaciones de los guardacostas libios, ¿no? Entonces, pues eso, aquí tenemos un choque de legitimidades, y la verdad es que, bueno, con nosotros estamos con un nivel de frustración altísimo, pero somos gente tozuda y en Libia estamos incrementando nuestro nivel de respuesta. Vamos a intentar también asistir a la población local, que obviamente también es víctima de este tipo de conflictos. Y respecto al rescate marítimo, pues bueno, seguimos buscando fórmulas cada vez más imaginativas, digamos, para escapar de lo que es un cerco, se presenta como un cerco legal, pero no es más que una voluntad política de bloqueo.
Claro, además, imaginar que algo no sucede porque no nos lo están contando por televisión o por radio no significa que no tengamos la capacidad de buscar esa información, que es lo que deberíamos hacer como ciudadanos, ¿no? Pues claro, vosotros os enfrentáis a una negociación contra lo que es un gigante lleno de laberintos como es la Unión Europea. Yo no sé si desde Médicos Sin Fronteras tenéis capacidad de hacer algo o de presionar o si podéis contratar a abogados que hagan de lobby. Nosotros intentamos hacer todo lo posible de forma visible y no tan visible, ¿no? Es cierto lo que comentas, que los ciudadanos pueden tener un nivel de información variable. Lo que es evidente es que los gobiernos tienen toda esta información y conocen perfectamente lo que pasa. Es decir, si no están haciendo nada, no es por desconocimiento. Es claramente una voluntad política y todos somos conscientes de cómo está el contexto político en Europa y cuál es las causas de base de este tipo de situación. Nosotros intentamos hacer todo lo posible, pero es verdad que nos enfrentamos a una estructura enorme, ¿no? Un referente mundial como es la Unión Europea y sus gobiernos, ¿no? Nosotros somos una ONG, somos sociedad civil organizada y en España somos 500.000 de socios, somos mucha gente. Insisto, y nosotros estamos llegando a víctimas y tratando a víctimas directas de la situación en Libia, tanto a víctimas directas del conflicto como refugiados emigrantes que han sido entregados a un laberinto de sufrimiento sin ningún horizonte de salida, ¿no? Y persistiremos conscientes de que somos molestos porque quizás es posible que no podamos cambiar el status quo de las cosas o la situación general, pero creemos que aún así es muy importante que refugiados, que inmigrantes que están en situación desesperada, sin ningún horizonte de salida, viendo sus derechos vulnerados de forma diaria, o la gente de Trípoli hoy que ve amenazada su vida por un combate, creemos que es muy importante tratar a estas personas y el hecho de no poder arreglar el problema general no nos va a convencer de que lo que hacemos está radicalmente bien. Tiene que haber estos puentes de humanidad, tiene que haber sociedad civil organizada que sea capaz de tratar a estos pacientes para mostrar un lado humano de nuestra sociedad, porque si no, realmente no podemos permitirnos que estas cosas pasen y no dar ningún tipo de respuesta. No hacer nada simplemente no es una opción. David, siento la tentación enorme de preguntarte por qué no te has presentado a estas elecciones y podíamos votar por ti dentro de unos cuantos días, pero te voy a dejar, que me parece que estás más a gusto en tu puesto. David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras. Gracias y un abrazo. Nada, te agradezco mucho el comentario y créame que no me presento porque quiero demasiado a mi país. Muchas gracias. Hasta luego. Bones sinking like stones, all that we fought for, and homes, places we've grown, all of us are done for. Es que, Ramón, cuando comparas el discurso de David y su manera de argumentar con lo que escuchas en boca de la mayor parte de los políticos, no voy a hacer la clásica demagogia populista de que es que el nivel es muy bajo en los políticos, pero es que dicen cosas con sentido, sencillamente, ¿verdad? Sí, bueno, los políticos son el reflejo de una sociedad. También nosotros tenemos mucha culpa de mirar para otro lado. Menos mal que hay gente que sí se preocupa, que a veces son ONGs, otras veces son curas y monjas, otras veces son sociedad civil pura y dura. Pero claro, lo que hemos hecho ha sido, de alguna forma, privatizar la responsabilidad de los estados. Y los estados, los gobiernos que tienen la capacidad de manejar los estados y tomar decisiones, son ellos los que tienen que cambiar las cosas. ¿Está contigo Nicolás Castellano por ahí en el estudio? Aquí estamos. ¿No? Hola, Nico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, no hemos comentado, por cierto, el Ortega y Gasset en la revista 5W. Una fantástica noticia que para leemos, Morales que y todo apoyamos el equipo. siempre, Sí. Exacto. Desde aquí sobre este Augusto, tema, y a todos los que participan, que son muchos. Sí, y encima que con esta perspectiva también, ¿no? De rendir memoria, poner nombre con esa historia del cementerio de Túnez, con ese voluntario que tiene más de 400 cadáveres enterrados en ese cementerio, que al fin y al cabo pues es la perspectiva de estos 25 o 30 años de muerte, ¿no? Ahora estamos hablando de Libia, de todo el lío que puede condicionar la salida o las menos salidas en el Mediterráneo, pero desgraciadamente esas costas llevan demasiados años contando muertos, ¿no? De hecho, mira, el otro día otro colaborador de 5W, otro de los impulsores, que es Xavi Aldecoa, nos contaba en este programa cómo Libia se ha convertido en el embudo al que van a parar todos esos caminos que conducen hacia Europa desde África, ¿no? Y no hemos hablado, Nico, de cómo Libia es un territorio lucrativo para secuestros, para torturas a migrantes que se venden en subastas como si fueran mercancía, ¿no? Sí, en estos 25 años, Javier, Ramón, que lleva Libia siendo punto de salida, siempre hacia Italia, Libia sobre todo, también lo ha sido Túnez, en otros momentos Egipto. Hemos visto todo tipo de episodios, ¿no? Quizás el culmen de esa violación fueron las imágenes que distribuyó la CNN en exclusiva de ese mercado de esclavos en el siglo XXI, pero lo cierto es que no son precisamente los libios los que salen desde allí, muy pocos, incluso en el inicio de la batalla contra Gaddafi, muy pocos salieron del país. Son
sobre todo africanos que tenían puestas sus expectativas de vida en Libia. Era un polo de atracción económica, tenían empleo, la gente de Chad, de Níger, de Camerún iba a Libia a ganarse la vida y enviaba remesas a sus países. Cuando esto salta por los aires con la caída de Gaddafi, Libia se convierte directamente en el mercado, el trampolín de salida hacia Europa. En el año 2015 se batieron todos los récords, más de 500.000 de personas salieron de las costas de Libia. Y fíjate el dato en la actualidad, Javier, menos de 700 personas en lo que va de año han salido de las costas de Libia. Nunca se había alcanzado una cifra tan baja desde hace más de una década, cuando Gaddafi tenía el control absoluto de las costas, ¿no? Lo preocupante o el coste que tiene esto son casi 400 muertos, no hay barcos de rescate, como volvía a denunciar Ramón. Open Arms, recordemos, lleva con el barco amarrado, obligado por España desde hace 3 meses, el Aita Mari no se la deja salir desde Bilbao, y de esas pocas personas que salen, tenemos un episodio vergonzoso otra vez en directo, que es el barco de rescate Alan Kurdi, el único que queda en la zona, tiene a 64 personas desde hace más de 10 días a bordo y ningún estado les deja desembarcar, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Europa, pagando a todos esos supuestos gendarmes libios para que controlen las costas, con todas esas milicias que son los mismos luego que tiran salvas de metralla al aire para amenazar a los barcos de rescate, me parece que tiene también un episodio muy crítico para la historia, ¿no? Sí, nosotros luego no somos inocentes en muchas de las guerras que huyen estas personas, Siria, Yemen y otras muchas. Siria, por ejemplo, ahora, vale, no estamos haciendo nada por los migrantes, no estamos haciendo nada por los refugiados, pero estamos haciendo algo por la gente de Siria que está regresando a sus casas, que están destruidas, niños que han estado 8 años en infancias totalmente destruidas por la guerra. ¿Cómo vamos a participar y les vamos a ayudar a reconstruir? Si es que no hacemos nada. Vivimos en una fortaleza con 3 comidas al día, agua caliente, y no nos importa ni siquiera de dónde viene todo esto. En lo que va de año se ha reducido un 92% la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa por mar. Esto es un dato de hace unas horas de Frontex, de la Agencia Europea de Control de Fronteras. Pero es que la modalidad esta europea de trasladar el problema a otro lado, de poner la frontera sur europea cada vez más al sur, de externalizar España en el 92, nada más y nada menos. Ahora la frontera sur de Europa no está en Tarifa, no está en Crotone, la bota de Italia, está en Niamey, en Níger. Ahí estamos gastando millones y millones de euros para que paren a los inmigrantes en Agadez, que es la puerta del desierto. En Níger, Mogherini, la comisaria europea de Asuntos Exteriores, ha visitado más Níger que España, porque está untando de dinero al gobierno de Níger, un sitio tradicional de caravanas de mercancías y de personas durante toda la historia. Ahora mismo es el portón, digamos, de acceso al territorio. Por eso llega menos gente a Libia. Fíjate que ahora la gente que está saliendo de Libia es de nacionalidad muy curiosa, ¿no? Cómo ha ido cambiando la cosa. Esas 700 personas que han salido son en su mayoría de Bangladesh, sitio, por tanto, de negocio para esas mafias que trafican con la gente, de Irak, de Túnez unos pocos, de Senegal o de Guinea-Conakry, según los datos que daba el ACNUR. En lo que va de año han llegado a Europa menos de 12.000 personas, y de ellos la mayoría a España, 7.000. España sigue siendo la excepción porque al cerrarse la puerta de Libia, al estar Europa invirtiendo tanto en cerrar aquella vía del desierto del Teneré, etcétera, etcétera, España hasta finales de enero era el principal punto de llegada, pero después de la visita de los hermanos monarcas a Rabat, parece que Marruecos de repente controla las costas. Bangladesh, que puede parecer a mucha gente que está muy lejos y que no tenemos nada que ver, miren la etiqueta de la ropa que llevan. Sí. Y verán en qué condiciones se está haciendo esa ropa. Pues lo dicho, hay que leer las etiquetas y desde luego para entender mejor el mundo hay que apagar la tele y leer productos como 5W, premio Ortega y Gasset este año por la cobertura y por los reportajes que publica. Nico Castellano, un abrazo fuerte. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Y Ramón Loba está dentro de, creo que un par de semanas, porque yo me quedo por aquí y tú te vas. No yo de procesiones aquí en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, me sacan a procesiones. Te sacan en volando. Hasta luego, Ramón. Chao. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiro, que sí. Ay, que yo tiro, que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.